Hay un cambio que muchos hombres mayores de 50 notan, pero rara vez mencionan en voz alta. El semen disminuye. La cantidad que antes acompañaba la eyaculación se reduce de manera visible, y el hombre interpreta eso como una señal de deterioro inevitable. Lo guarda en silencio. No consulta, no pregunta, porque la cultura le enseñó que mencionar esto es admitir algo que no debe admitirse. Pero lo que nadie le explica es que en la mayoría de los casos ese cambio no tiene origen hormonal ni estructural grave, tiene origen muscular. Y hay un músculo específico que, cuando se ejercita de forma correcta durante tan solo 2 minutos ese músculo existe en su cuerpo ahora mismo. No requiere equipamiento, no requiere cirugía, no requiere visitar una farmacia. Se llama músculo pubococcígeo y forma parte del suelo pélvico, la estructura muscular que sostiene los órganos pélvicos, controla la micción, regula la función prostática y de manera directa, aunque desconocida para la mayoría, determina la fuerza, el volumen y la coordinación de la eyaculación. Cuando este músculo se debilita, como ocurre de forma silenciosa en la mayoría de los hombres sedentarios mayores de 50 años, la maquinaria que coordina y expulsa el semen pierde eficiencia. El resultado es visible, y la solución es fisiológicamente simple cuando se ejecuta con precisión. Antes de seguir, necesito preguntarle algo directamente. ¿Ha notado en los últimos meses o años que la eyaculación ya no es lo que era? No me refiero al deseo ni a la erección, me refiero específicamente al volumen, a la fuerza, a esa sensación de plenitud que antes llegaba con naturalidad. Si esa pregunta lo hizo detenerse un momento a pensar, quiero que sepa que está en exactamente el lugar correcto. Porque lo que voy a explicar en los próximos minutos no es un suplemento, no es una pastilla y no requiere que compre nada. Escríbame en los comentarios qué fue lo primero que notó. Esa información me ayuda a... El silencio alrededor de la eyaculación masculina después de los 50 es casi absoluto. Los hombres no lo discuten con sus médicos porque el médico promedio dedica 20 minutos a una consulta, y este tema no aparece en el protocolo estándar. No lo discuten con sus parejas porque sienten que admitirlo cambia algo en la percepción de su masculinidad. No lo buscan en Internet porque los resultados llevan a productos que prometen milagros o a foros donde la desinformación abunda. Y así, el cambio se instala en silencio, se normaliza por defecto, y el hombre termina adaptando sus expectativas hacia abajo sin haber entendido siquiera qué mecanismo lo produjo ni cuándo. Lo que ese silencio produce no es solo resignación. Produce una forma de distancia que se filtra en la intimidad de maneras que el hombre no siempre identifica con claridad. Empieza a evitar situaciones en las que el cambio sería visible. Desarrolla una hipervigilancia hacia su propio cuerpo durante los momentos de mayor vulnerabilidad. Compara lo que siente ahora con lo que recuerda haber sentido hace 10 años. Y esa comparación, en lugar de orientarle hacia una solución, le instala una narrativa de declive que actúa como un peso adicional sobre un sistema fisiológico que ya enfrenta condiciones subóptimas. La narrativa empeora el resultado biológico. Y nadie le ha explicado. He tenido pacientes que llegan con parejas que también notan el cambio. No siempre lo dicen abiertamente, pero el hombre lo siente en la atmósfera. Un silencio diferente, una consideración que no estaba antes. Y esa consideración, por bien intencionada que sea, refuerza la sensación de que algo se ha perdido de forma definitiva. Lo que yo he visto en 15 años de consulta es que esa sensación de definitivo es, en la mayoría de los casos, prematura. El músculo que controla la coordinación eyaculatoria no desaparece, se atrofia. Y el tejido muscular atrofiado responde al entrenamiento. No en teoría, en la práctica clínica. El cambio que describe tiene una. La primera explicación que recibe es la edad. A los 50 y tantos, el cuerpo envejece. Es verdad. Las glándulas seminales producen menos fluido. La próstata contribuye con menos volumen al eyaculado. La testosterona declina. Pero la edad explica la reducción gradual y progresiva, no la variabilidad. Un hombre de 55 no eyacula con abundancia un día y con escasez el siguiente por razones de edad. La edad es el contexto, no es la palanca. Y si fuera puramente la edad, nada de lo que voy a explicar funcionaría. Pero los datos clínicos muestran que sí funciona, incluso en hombres de 65 años, porque el músculo. La segunda explicación es la testosterona baja. Y de nuevo, es una respuesta que contiene verdad, pero no contiene toda la verdad. La testosterona sí influye en la libido, en la producción espermática y en el volumen general del eyaculado.
pero hay algo más. La testosterona no compensa un suelo pélvico atrofiado. No reemplaza la función contráctil del músculo pubococcígeo. No coordina la eyaculación. Hombres con testosterona en rango óptimo que tienen el suelo pélvico débil presentan exactamente el mismo patrón de eyaculación reducida. Y hombres con testosterona en el límite inferior del rango normal, que tienen un suelo pélvico funcional, describen eyaculaciones de calidad preservada. La hormona es el muedo. La tercera explicación es que es simplemente así, y no hay nada que hacer. Esta no es una explicación médica, es rendición disfrazada de pragmatismo. He escuchado a médicos decirle a hombres de 58 años que lo que experimentan es normal y que deben aceptarlo. En algunos casos lo es. En la mayoría de los casos que he evaluado, no lo es. Lo que existe detrás de esa resignación médica es una combinación de tiempo de consulta insuficiente, desconocimiento de la fisioterapia pélvica masculina y un sistema de salud que no tiene protocolo establecido para este tipo de queja específica. Pero la ausencia de protocolo no significa ausencia. El músculo pubococcígeo, conocido como PC, forma parte del diafragma pélvico. Corre desde el pubis hasta el cóccix, rodea la uretra, la próstata y el recto, y participa directamente en 3 eventos críticos para el hombre mayor de 50. La continencia urinaria, la erección y la eyaculación. Durante la eyaculación, este músculo se contrae de forma rítmica a intervalos de aproximadamente 4 décimas de segundo. Son esas contracciones las que generan la fuerza de expulsión, coordinan el cierre del cuello de la vejiga para prevenir la eyaculación retrógrada y producen la sensación de plenitud que muchos hombres recuerdan de décadas anteriores. Cuando el músculo se debilita, esa coordinación rítmica pierde. La buena noticia clínica es que este músculo responde al entrenamiento con una velocidad que sorprende incluso a pacientes escépticos. El ejercicio es simple. Se contrae el músculo como si intentara interrumpir la micción. Se mantiene la contracción durante 3 segundos. Se libera completamente durante 3 segundos. Se repite. Sin tensionar glúteos ni abdomen, sin contener la respiración, solo el suelo pélvico. 2 minutos cada día, preferentemente en la misma franja horaria para establecer el hábito. Lo que ocurre en los primeros 7 días es una reconexión neuromuscular. El cerebro redescubre un músculo que estaba funcionalmente ignorado. Lo que ocurre entre el día 7 y el 14 es el comienzo. El vínculo entre el ejercicio del suelo pélvico y la producción de semen no es únicamente mecánico. Es también vascular y hormonal. El aumento de circulación local que produce el ejercicio pélvico regular mejora la perfusión de las glándulas seminales y la próstata. Una próstata bien perfundida produce más fluido prostático, que constituye aproximadamente el 30% del volumen eyaculatorio. Las vesículas seminales, que contribuyen con el 60% restante, son más activas cuando el entorno vascular y hormonal local es favorable. Si este canal le está siendo útil, le invito a suscribirse. Lo que viene ahora es la parte del mecanismo que más cambia la forma en... El entrenamiento del músculo pubococcígeo también activa el sistema nervioso parasimpático en la región pélvica. El parasimpático es el sistema nervioso del reposo y la restauración. Es el responsable de la vasodilatación pélvica, del llenado de tejido eréctil, de la activación glandular y de la relajación del cuello vesical que permite la eyaculación anterógrada normal. Cuando el suelo pélvico se ejercita regularmente, la señal parasimpática en esa zona aumenta. Las glándulas que producen semen reciben más estimulación neural. Los vasos que las abastecen se dilatan con mayor eficiencia. La coordinación del reflejo eyaculatorio mejora. Todo esto ocurre sin que el hombre tome ningún suplemento. Lo único que cambió fue la... Hay un efecto secundario del entrenamiento del suelo pélvico que pocos urólogos mencionan y que los hombres en mis consultas describen con una mezcla de sorpresa y alivio. La calidad de la erección mejora en paralelo con el volumen eyaculatorio. Esto no es coincidencia. Es la misma mecánica. El músculo bulbocavernoso, parte del complejo del suelo pélvico, comprime la vena dorsal profunda del pene durante la erección, reduciendo el drenaje venoso y aumentando la presión intracavernosa. Cuando ese músculo se fortalece, la erección se vuelve más firme y más sostenida. El hombre empieza el protocolo buscando recuperar el volumen eyaculatorio y descubre que la respuesta eréctil también mejora. Esos son: el zinc es el mineral más directamente vinculado con la producción seminal y, con frecuencia, el más deficiente en hombres mayores de 50.
Cada eyaculación consume entre 1 y 3 miligramos de zinc. Si la ingesta dietética no repone esa cantidad, la producción de semen se ve limitada por la disponibilidad del sustrato. Las mejores fuentes alimentarias de zinc son las ostras, la carne roja magra, las semillas de calabaza y los frutos secos. El selenio, presente en las nueces de Brasil, el huevo y los mariscos, es cofactor en la protección del ADN espermático y en la función de las vesículas seminales. No estoy hablando de dosis farmacéuticas. La hidratación es otra variable que los hombres raramente conectan con el volumen eyaculatorio. El semen es en su mayoría agua. Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales necesitan hidratación adecuada para producir el fluido en el que se suspende la fracción celular del eyaculado. Un hombre que llega a la intimidad crónicamente deshidratado produce menos volumen de forma consistente. No es una patología, es una condición fisiológica básica. La solución es tan simple como asegurarse de que la ingesta hídrica diaria sea de al menos 35 mililitros por kilogramo de peso corporal. Parece obvio, pero en mi experiencia, la mayoría de los hombres La pregunta del tiempo es justa y merece una respuesta honesta. En los hombres con suelo pélvico funcional pero debilitado, el primer cambio detectable suele aparecer entre los días 7 y 10. No el resultado final, el primer cambio. Una mejora en la sensación durante la eyaculación, más que en el volumen. Hacia el día 14, la mayoría de los hombres que aplican el protocolo con consistencia describe un aumento perceptible en el volumen. Hacia el día 21, los cambios en la fuerza y la coordinación son más evidentes. El mes completo produce resultados que los propios hombres describen como sorprendentes, dado lo que invirtieron para lograrlo. 2 minutos diarios. Lo que cambia en la experiencia subjetiva no es solo cuantitativo. Los hombres no solo describen más volumen, describen una sensación diferente durante el orgasmo, más intensa, más coordinada, más parecida a lo que recuerdan de décadas anteriores. Eso tiene una explicación fisiológica. Las contracciones del músculo pubococcígeo que producen la eyaculación son más potentes cuando el músculo está entrenado. Contracciones más potentes generan más presión intraluminal. Más presión produce una sensación más intensa de forma proporcional. No es subjetivismo, es mecánica aplicada a la fisiología humana. Y es exactamente ese tipo de efecto que el hombre siente en su propio cuerpo, sin necesidad de ningún equipo de medición. El suelo pélvico también cumple una función en la prevención de la eyaculación retrógrada, un fenómeno en el que parte del semen regresa hacia la vejiga en lugar de expulsarse hacia el exterior. Esto ocurre cuando el cuello de la vejiga no se cierra correctamente durante la eyaculación. La musculatura del suelo pélvico contribuye a ese cierre. Cuando está debilitada, la coordinación del cierre vesical es menos precisa. Esto no solo reduce el volumen visible del eyaculado, sino que puede producir la sensación de una eyaculación incompleta que muchos hombres describen sin entender su origen. El entrenamiento del suelo pélvico mejora esa coordinación de forma directa. No en todos Lo que he descrito hasta aquí es un protocolo que cualquier hombre puede implementar mañana mismo sin ningún costo. Pero quiero ser directa sobre algo. El resultado depende de la calidad de la ejecución. Muchos hombres hacen los ejercicios pélvicos de forma incorrecta porque contraen los glúteos o tensan el abdomen en lugar de activar solo el suelo pélvico. Si eso le ocurre, el beneficio se reduce. La forma de verificarlo es colocar una mano sobre el abdomen durante el ejercicio. Si el abdomen se mueve, la activación no es selectiva. El suelo pélvico debe contraerse con el resto del cuerpo relativamente quieto. ¿Ha intentado alguna vez ejercitar esta zona? Hay casos en los que el protocolo de suelo pélvico no es suficiente y en los que la evaluación médica debe preceder al entrenamiento. La eyaculación retrógrada, establecida por daño al cuello vesical, por cirugía prostática previa o por medicamentos alfa-bloqueantes, requiere evaluación urológica específica antes de atribuirle un origen funcional. La azospermia, es decir, la ausencia de espermatozoides, requiere evaluación del eje hormonal reproductivo. El dolor eyaculatorio persistente debe evaluarse para descartar prostatitis crónica o quiste del conducto eyaculador. Y si la reducción del volumen fue súbita y se acompañó de otros cambios, como hematospermia o disuria, la evaluación es urgente. El protocolo que describe es para hombres con la próstata merece un párrafo propio en este contexto. El fluido prostático constituye entre el 25 y el 30% del volumen eyaculatorio. La prostatitis crónica no bacteriana,
que es la forma más frecuente de inflamación prostática en hombres mayores de 50, reduce la producción de ese fluido y produce la sensación de eyaculación incompleta. El entrenamiento del suelo pélvico mejora la circulación prostática y puede contribuir a la mejoría de los síntomas de prostatitis funcional. Pero la prostatitis activa con dolor pelviperineal crónico, disfunción miccional y disconfort poseyaculatorio debe evaluarse antes de iniciar cualquier protocolo de entrenamiento. En algunos casos de prostatitis, el ejercicio pélvico intensivo puede agravar. La consulta con un especialista en suelo pélvico masculino, un campo que en muchos países aún está en desarrollo, puede ser la inversión más valiosa que haga en relación con su función sexual. Un fisioterapeuta especializado puede evaluar de forma objetiva si su músculo pubococcígeo está debilitado o contracturado, si hay asimetría en la activación, si existen puntos de tensión miofascial que interfieran con la coordinación eyaculatoria. Con esa evaluación, los ejercicios se prescriben de forma personalizada. No es un lujo. Es la diferencia entre un protocolo genérico que produce resultados variables y uno calibrado que produce resultados consistentes. Si esa especialidad no está disponible en su área, el protocolo. Quiero que se lleve una imagen clara de lo que está ocurriendo en su cuerpo cuando este protocolo funciona. En los primeros 14 días, el sistema nervioso aprende a identificar y aislar el músculo pubococcígeo. Esa reconexión neuromuscular es el primer cambio. Luego viene la hipertrofia funcional. El músculo gana densidad y fuerza contráctil. La circulación local mejora. Las glándulas que producen el fluido seminal reciben mejor perfusión. La coordinación del reflejo eyaculatorio se recupera. Todo esto ocurre de forma subclínica, silenciosa, sin que usted sienta el proceso. Y entonces, un día nota la diferencia. No de forma espectacular, de forma concreta. Más volumen, más fuerza, una sensación que reconoce. Los hombres que regresan a la consulta después de 3 semanas de protocolo consistente tienen en común una cosa: no esperaban que algo tan simple funcionara. Esa sorpresa me dice más sobre la brecha de información que sobre la fisiología en sí misma. La fisiología es predecible. El músculo pubococcígeo entrenado produce contracciones más potentes. Las contracciones más potentes producen eyaculaciones de mayor volumen y fuerza. La perfusión glandular mejorada produce más fluido. Es causa y efecto documentado. Lo que falta no es el tratamiento. Lo que falta es la información difundida con suficiente precisión y sin interés comercial para que el hombre sepa qué puede hacer con su propio. Si llegó a este punto, y algo de lo que describí resonó con su experiencia, quiero dejarle algo concreto y sin ambigüedades. El protocolo es simple. Contracción del músculo pubococcígeo, 3 segundos sostenida, 3 segundos liberada, 2 minutos consecutivos, cada día a la misma hora. Agregue zinc en su dieta, hidratación adecuada y sueño reparador como fundamento bioquímico. En 14 días, observe. No evalúe antes. El músculo necesita ese tiempo mínimo para completar el ciclo inicial de adaptación neuromuscular. Si quiere que desarrolle un vídeo exclusivo sobre cómo identificar si su suelo pélvico está débil o contracturado y cómo ajustar el protocolo según ese diagnóstico, escríbalo en los comentarios ahora.